Bienvenidos a The Debate. Hoy, nos metemos de lleno en un fenómeno que la verdad ha explotado globalmente. Los deportes electrónicos, los esports. Estamos hablando de audiencias millonarias, premios que son, enormes y una estructura cada vez más profesional. Su presencia es indiscutible. Y justamente esa presencia tan masiva, ¿no?, nos lleva a la pregunta central que queremos explorar hoy, basándonos un poco en todo el material que hemos revisado. Dada su naturaleza, que es digital, y sus características competitivas, ¿podemos realmente considerar a los esports como un deporte? O sea, ¿ponerlos al mismo nivel que las disciplinas de toda la vida? Esa es la pregunta, exacto. Y mi postura va a ser que sí. Voy a argumentar que los esports comparten, suficientes elementos clave con el deporte tradicional. Habilidades de muy alto nivel, entrenamiento súper exigente, una competición reglada, como para que sí puedan ser incluidos en esa categoría. Interesante. Por mi parte, yo voy a sostener que existen diferencias que son cruciales, especialmente en lo que respecta al componente físico, ¿sabes? Y a la naturaleza misma de la actividad. Creo que eso lo separa del concepto, digamos, más clásico de deporte. Perfecto, pues empecemos. A ver, desde mi punto de vista, los esports son, fundamentalmente, competiciones organizadas de videojuegos, multijugador, claro, y a menudo a nivel profesional. Hablamos de géneros específicos, ¿no? Como los MOBA, o sea, estas arenas de batalla multijugador en línea, o los FPS, los de disparos en primera persona, y también los de estrategia en tiempo real. Y que quede claro, el nivel de habilidad que exigen es altísimo. Requieren capacidades mentales y físicas muy desarrolladas. Una motricidad fina, esos movimientos precisos de manos y dedos, llevada al extremo, reflejos casi humanos, coordinación ojo-mano excepcional, toma de decisiones bajo una presión constante. Ajá. Pensamiento estratégico y una comunicación en equipo que tiene que ser perfecta. Fuentes como el análisis ético de los esports o estudios de psicología y gamers pues lo confirman. Entiendo esa línea, claro, pero yo abordaría el tema desde otro lado, su origen. A ver, los esports nacen directamente de los videojuegos. Y los videojuegos son, al final del día, productos de entretenimiento tecnológico, creados, controlados por empresas privadas. No tienen esa raíz, digamos, en prácticas físicas ancestrales o actividades comunitarias que fueron evolucionando orgánicamente. De hecho, fíjate que la propia Asociación Española de Videojuegos, AEVI, los clasifica como entretenimiento. Y bueno, aunque pueda haber intereses detrás, regulatorios o de propiedad intelectual, sí subraya una diferencia de base, ¿no?, en su naturaleza. Son tecnológicos y comerciales en esencia. Pero que su origen sea tecnológico. Eso no invalida la exigencia casi atlética que imponen. Los jugadores profesionales, de verdad, siguen regímenes de entrenamiento súper intensivos, muy comparables a los de muchos atletas tradicionales. Necesitan una disciplina férrea, una dedicación absoluta. Como bien describen diversas fuentes, desde análisis psicológicos hasta portales como eGamers World, no es simplemente jugar videojuegos, es un entrenamiento metódico, horas diarias, para perfeccionar cada micromovimiento, cada decisión táctica. Reconozco la dedicación, y la disciplina, sin duda. Sin embargo, para mí, el componente físico sigue siendo el kit de la cuestión. La definición más aceptada de deporte, históricamente al menos, implica un esfuerzo físico, pues considerable, que involucra la motricidad gruesa, correr, saltar, lanzar. En fin, el uso vigoroso de grandes grupos musculares, mover el cuerpo. Los esports, aunque sí demandan habilidad manual y una carga cognitiva enorme, carecen de este elemento central. Como se señala en varias fuentes, incluido el análisis ético, su práctica es predominantemente sedentaria. Se centra en la motricidad fina. Entonces, la pregunta es, ¿esa habilidad manual, por muy depurada que sea, es suficiente para cruzar el umbral y llamarlo deporte? Yo sostengo que sí, especialmente si miramos la estructura profesional que han montado. Es impresionante. Es prácticamente un espejo del deporte tradicional. Tienes ligas muy organizadas como la LVP, la Liga de Videojuegos Profesional aquí en España, o la SL a nivel internacional. Claro.
Equipos profesionales con entrenadores, analistas de datos, psicólogos deportivos e incluso preparadores físicos, para manejar el estrés, la resistencia. Vemos contratos millonarios, patrocinios de marcas globales, audiencias masivas en Twitch, en YouTube. Fuentes como Wikipedia, análisis sectoriales como el de EFIT documentan esta profesionalización, que en muchos aspectos ya es equiparable a deportes muy establecidos. A ver, la profesionalización es un hecho. Eso no lo voy a negar. Pero, ¿es la profesionalización sinónimo exclusivo de deporte? Pensemos un momento en el ajedrez o incluso en el póker profesional. Tienen estructuras súper complejas, torneos con premios gigantescos, seguimiento mediático, y sin embargo el debate sobre si son deportes en el mismo sentido que el atletismo o el fútbol sigue ahí, ¿verdad? El ajedrecista Daniel Dupov, por ejemplo, aunque él sí considera el ajedrez un deporte tradicional, marca una diferencia muy clara con los esports. Menciona específicamente lo difícil que es controlar las trampas en el entorno online de los esports. Él lo ve como un problema mucho más extendido y complejo de atajar que en el ajedrez presencial. Y aún así, fíjate en el avance en el reconocimiento institucional. El Comité Olímpico Internacional, el COI, ha estado explorando activamente su inclusión. Organizó las Olympic Virtual Series, tiene planes declarados para unos Juegos Olímpicos de eSports. Además, ya hay varios países que conceden visados de atletas profesionales a jugadores de eSports. Eso reconoce su estatus. Esto sugiere una aceptación, creciente, en las más altas esferas del deporte mundial. Y tampoco podemos olvidar su potencial democratizador. Los eSports pueden derribar barreras físicas, de género, socioeconómicas, que a veces limitan la participación en deportes tradicionales. Ofrecen, como sugiere el análisis ético, una plataforma competitiva potencialmente más inclusiva, más accesible. Permíteme matizar eso del reconocimiento institucional. El interés del COI existe, sí, pero no es ni mucho menos unánime. Ni está exento de controversia, ¿eh? Ha habido una resistencia significativa de entidades importantes como el Comité Olímpico Alemán, por ejemplo, que ha expresado preocupaciones muy válidas. Y estas giran en torno a la representación de violencia en algunos juegos populares o precisamente a la falta de una actividad física sustancial que se alinee con los valores olímpicos de siempre. Y tampoco podemos obviar las preocupaciones sociales que generan, el sedentarismo, que es inherente a la práctica intensiva, los riesgos que están documentados para la salud física y mental por tantas horas de práctica, hablamos de estrés crónico, ansiedad, burnout, el potencial adictivo de los videojuegos y a veces la promoción de hábitos de vida poco saludables. Múltiples fuentes sobre psicología y salud en esports tratan estos temas. Comprendo esas preocupaciones. Son legítimas y hay que abordarlas, claro. Pero creo que el debate sobre la actividad física necesita una mirada un poco más amplia. Como decía antes, la exigencia de habilidades físicas muy específicas, esa motricidad fina ultra precisa, la resistencia visual durante horas, la velocidad de reacción casi instantánea, es comparable a la de deportes plenamente reconocidos, deportes como el tiro con arco o el billar, donde la motricidad gruesa tampoco es el factor principal. Además, los jugadores de élite complementan su entrenamiento con preparación física general. ¿Para qué? Pues para soportar el enorme estrés fisiológico de la competición y mantener niveles óptimos de concentración durante horas. El artículo sobre la importancia de la salud física y mental en esports lo subraya claramente. Entiendo tu punto, pero yo sigo viéndolo desde otra óptica. Sigo creyendo que la ausencia de un esfuerzo físico macroscópico, ese que involucra grandes cadenas musculares, el desplazamiento enérgico del cuerpo, marca una diferencia fundamental, casi categórica, diría yo. La pregunta sigue ahí. ¿Basta la destreza manual y la demanda cognitiva, por extraordinarias que sean, para equipararlos plenamente al deporte tradicional? El sedentarismo no es solo un riesgo asociado. Es una característica intrínseca de la actividad tal y como se practica mayoritariamente hoy en la alta competición. Es un argumento interesante, aunque yo matizaría que la tecnología no se queda quieta. Ya estamos viendo cómo la realidad virtual, la VR, o los llamados Exergames, empiezan a incorporar mucho más movimiento físico, empiezan a difuminar esas fronteras que ahora parecen tan claras. Pero bueno, incluso sin pensar en el futuro, la estructura profesional actual es un argumento muy potente.
Las ligas, los equipos con todo su staff, entrenadores, analistas, psicólogos, las reglas estandarizadas a nivel global, los megaeventos con millones de espectadores, premios que cambian vidas, todo esto no solo imita, sino que en muchos casos iguala o supera la escala de deportes ya establecidos. Portales como eGamers World detallan esos paralelismos constantemente. Esta madurez estructural, para mí, justifica plenamente la etiqueta deportiva. Aceptó la profesionalización, el espectáculo que generan, son innegables. Pero insisto, una estructura profesional y un gran espectáculo pueden existir en cualquier competición de alto rendimiento, sea deporte o no. Que algo sea profesional, competitivo y genere audiencias masivas, no lo convierte automáticamente en deporte per se. Recordemos la postura de Abby. La propia industria a veces prefiere entretenimiento tecnológico y además, ¿es realmente sostenible este crecimiento tan vertiginoso? Hay analistas económicos que advierten sobre una posible burbuja en el sector, con inversiones enormes que no siempre se traducen en rentabilidad estable y una cierta volatilidad que es inherente al mercado tecnológico. Respecto a su origen como entretenimiento, bueno, muchos deportes que hoy son tradicionales también surgieron como actividades lúdicas, recreativas, incluso rituales. El origen, digamos, humilde o comercial, no debería definir su esencia actual, ni limitar su potencial para evolucionar. Los eSports, como explora el análisis ético, tienen un potencial considerable para fomentar valores positivos, promover la inclusión, facilitar el autoconocimiento y desarrollar habilidades cognitivas que son cruciales hoy en día. El componente lúdico no es contrario al deportivo. De hecho, en la mayoría de los deportes es parte esencial de su atractivo, ¿no? Si bien eso es cierto, no podemos olvidar que su naturaleza como producto tecnológico, sujeto a propiedad intelectual, introduce una capa de complejidad única, que no existe en deportes como el atletismo o la natación. Las reglas del juego, la plataforma misma, pueden ser alteradas por decisión de la empresa que lo desarrolla. Y las preocupaciones éticas, aunque algunas puedan tener paralelos en el deporte tradicional, aquí adquieren matices específicos. Hablamos de la posible explotación de jugadores muy jóvenes, atraídos por promesas de fama y fortuna, del riesgo emergente de dopaje cognitivo, el uso de sustancias para mejorar concentración o reflejos, de la dificultad real para prevenir el amaño de partidas online, como señalaba Dubov. Y de la necesidad urgente de una regulación global más robusta, más unificada, para proteger la salud física y mental de los competidores, que a menudo carecen de las redes de apoyo o los derechos laborales que sí tienen atletas en disciplinas más establecidas. Reconozco esos desafíos éticos, son reales, y la industria tiene que trabajar en ellos. Pero argumentaría que muchos de esos problemas, la explotación de jóvenes, el dopaje, el amaño de competiciones, lamentablemente también existen, de formas distintas, en el deporte tradicional. La solución no es negar la categoría deportiva, sino implementar una regulación efectiva y enfocar la práctica hacia valores positivos como el juego limpio, el respeto. El análisis ético incluso sugiere que bien gestionados los eSports podrían contribuir al desarrollo moral, ofreciendo espacios para la competencia reglada y la gestión de la agresividad en entornos virtuales controlados. Respeto tu visión, de verdad, pero discrepo fundamentalmente en ese último punto. Si bien la idea de la catarsis virtual es interesante, no creo que elimine los riesgos inherentes a la exposición prolongada a ciertos contenidos o a las dinámicas de presión extrema y a veces de toxicidad que se dan en las comunidades online. Y la dependencia fundamental de plataformas tecnológicas y empresas propietarias sigue siendo para mí una diferencia estructural clave respecto a actividades deportivas cuya esencia no está ligada a una licencia de software o a las decisiones comerciales de un tercero. Habilidades, tanto físicas como mentales, de altísimo nivel, el entrenamiento riguroso sistematizado que exigen, la sofisticada estructura competitiva y profesional que han construido a escala global, y el creciente reconocimiento por parte de instituciones deportivas, los eSports encajan, a mi juicio, en una concepción moderna, dinámica, de lo que entendemos por deporte. Y resumiendo mi perspectiva, aunque reconozco, sin reservas, que los eSports son un fenómeno competitivo enormemente complejo, profesionalizado hasta niveles asombrosos y con un impacto social y económico innegable, las diferencias fundamentales persisten.
Particularmente, la ausencia de una motricidad gruesa significativa como elemento central de la actividad y su origen y naturaleza intrínseca como producto tecnológico controlado por entidades comerciales, creo que los distinguen de manera importante del concepto tradicional de deporte. Quizás necesiten una categoría propia, o tal vez debamos aplicar la etiqueta deporte con mayor cautela y especificidad en este caso. Está claro que no es un debate con respuestas fáciles, ¿eh? La propia definición de deporte es fluida, ha evolucionado a lo largo de la historia y sigue siendo objeto de discusión. Exactamente. Lo que es indiscutible es que los eSports son un fenómeno cultural, social y económico de primer orden. Nos guste más o menos la etiqueta, están aquí para quedarse y nos obligan a repensar nuestras categorías, nuestras definiciones tradicionales. Esperamos que este diálogo haya servido para iluminar las diversas facetas de esta pregunta tan actual. Sin duda, hay mucho más que explorar tanto en el material de base como en el propio fenómeno que está en constante evolución. Invitamos a nuestra audiencia a reflexionar sobre los argumentos que hemos presentado, a consultar las fuentes si lo desean y a formar su propio criterio. La conversación sobre qué son y qué representan los esports ciertamente va a continuar.